Quiero invitarlos a vivir esta enseñanza y a manera de introducción, para que usted entienda un poquito lo que voy a hacer, lo que quiero trabajar, quiero invitarlo para que abra su Biblia en el capítulo 18 del libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 1 en adelante. Jeremías 18, verso 1 en adelante. ¿Listos? ¿Ya la mayoría encontró el texto? Jeremías capítulo 18, verso 1 en adelante. Les recuerdo que Jeremías es un libro de los profetas, está en el Antiguo Testamento. No lo busquen en el Nuevo Testamento, por favor, que no lo van a encontrar. Capítulo 18, verso 1 en adelante. Está después del profeta Isaías. Si encuentra Isaías, busque enseguida Jeremías, capítulo 18. Eso, un capítulo más, ahí llegó, verso 1. ¿Listos? Y sus Biblias, tu Biblia. No, servidora, por Dios. La humildad, acabo de hablar de la humildad de Pablo. ¿Y tú no tienes algún grupo de oración? ¿No? ¿Eres nueva? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eres nueva? Bueno, ¿todos ya listos? Estoy tratando de dar tiempito que los que entren un minutico más. ¿Comenzamos? ¿Están de acuerdo? Amén. Vamos entonces a comenzar. Dice así la palabra del Señor. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías. Verso 2. Baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. A veces, trabajando el barro, le salía mal una vasija. Entonces hacía otra vasija, como mejor le parecía. Y me dirigió, verso 3, la palabra el Señor. Y dice así: y yo, ¿no podré israelitas tratarlos como ese alfarero? Como está el barro en manos del alfarero, así ustedes en mis manos, israelitas. Palabra de Dios. ¿Por qué le quiero esto a manera de introducción de esta enseñanza? Y yo les estaba diciendo hace ratico que va a ser muy recurrente en mi discurso y les pido perdón si soy muy cansón con esa palabra, que usted entienda el proceso de Dios, que usted entienda que Dios hace un proceso y es muy importante eso. Y lo que Jeremías nos muestra aquí es eso. Dios le está diciendo a Jeremías: baja al taller del alfarero. Y Jeremías baja y lo que ve es que el alfarero está trabajando en su torno, pero unas veces las vasijas le salen bien y otras le salen mal. Y cuando las que salen mal, tiene que destruirlas y volverlas a hacer. ¿Cierto? Y lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: Jeremías, ¿no puedo hacer yo eso con los israelitas, con ustedes los israelitas? ¿Acaso yo no soy el alfarero? ¿No te puedo volver y hacer de nuevo? ¿Rehacer de nuevo? Es decir, si yo te llamé, yo no puedo hacer contigo
algo mejor, algo nuevo? Claro, porque es Dios. Y Dios puede hacernos de la forma que Él quiere. Nosotros de hecho cantamos una canción que dice que hazme de la forma que tú quieras. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Cómo es? La podemos cantar un poquito el corito para que entremos en eso. ¿Cómo es la canción? Hazme de la forma que tú quieres. Que la gente hace esta dinámica de la cosa. ¿Sí se acuerdan? Esa no me la sé. ¿Cuál es la del alfarero que te conoce? La que me conoce el alfarero es la que dice: haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Muchas gracias, no nos llamen, nosotros te llamamos. No es esa. No es esa la canción. No nos llamen, nosotros te llamamos. Bueno, era una canción, o es una canción que habla y a mí me parece muy bonita porque a veces la gente la canta y no tiene en cuenta qué es lo que está diciendo. Y la canción dice algo así como: Señor, me coloco en tus manos y hazme de la forma que tú quieras. Hazme de nuevo. Y la gente hace esa mímica. Pero lo que yo le quiero decir una cosa es que, y quiero que usted entienda, por eso le digo, a manera de, no estoy empezando todavía la enseñanza, sino una introducción, a que esta experiencia con Dios es maravillosa. Yo creo que no hay algo que llene más el espíritu humano que la experiencia de Dios. Que una experiencia profunda, que una experiencia de revelación, que una experiencia del Espíritu Santo. Yo creo que no hay algo que llene más. Yo le puedo decir a usted que los que escucharon mi testimonio, yo fui un hombre con unos vacíos muy grandes y yo hice de todo y nada me llenó. Pero cuando entré en esa experiencia profunda con Dios y me encontré con el Señor, Dios ha llenado mi vida de tal manera, de una manera tan profunda, que yo le entregué mi vida completamente al Señor hace 24 años. Y hace 24 años yo le sirvo. Y le sirvo a tiempo completo. Y por ejemplo, el miércoles en la noche estábamos de aniversario con mi esposa. Y nosotros pues celebramos el aniversario, fuimos a almorzar, compartir, a orar, y darle gracias a Dios, darle gracias a Dios después por haber conocido un hombre tan maravilloso, todas esas cosas. Y yo obviamente también. Pero en la noche nos fuimos para la comunidad porque los miércoles es la reunión de servidores. Y entonces nos dice un amigo: pero ustedes qué hacen allá, ustedes no están de aniversario. Y no, pero es que nuestra vida es el Señor. Amén. Y la gente de pronto no entiende eso. Claro, hay tiempos que sacamos nuestras vacaciones, que sacamos el tiempo. Pero lo que le quiero hacer entender es que la vida misma se vuelve toda para el Señor. No es un pedacito, sino es todo. Y abarca todas las áreas de la vida. Pero Dios hace un proceso. Así como Dios le está mostrando a Jeremías: mire cómo el alfarero, mire lo que hace con la vasija, yo también hago eso. Yo les voy a invitar hoy para que usted entienda eso, y tal vez a través de esta enseñanza usted entienda el proceso que Dios está haciendo con usted. A veces, por ejemplo, pensamos que si estamos con Dios no nos vamos a volver a enfermar. No sé, a veces yo creo que hay gente que piensa que cuando conoce a Dios y entra en esa dinámica con Dios, es casi como que no va a volver a ir al baño. No,
y es cuando más. Y como que pensamos que vamos a dejar de hacer las cosas normales y ordinarias que hacemos a diario, y es cuando más. Entonces quiero con esta enseñanza que también usted entienda que Dios va a trabajar con usted con un propósito: formar su carácter. ¿Formar qué? Su carácter. No su, ni. Dígalo ahora. ¿Formar qué? Mi carácter. Ah, sí, porque el mío ya lo aprendió bastante. Pero Dios va a formar nuestro carácter como servidores, como convertidos, va a formar nuestro carácter para Él. Amén. Amén. Para servirle a Él. Quiero entonces que comencemos yéndonos al libro del Génesis. Libro del Génesis. Capítulo 37 del Génesis. Capítulo 37 del Génesis. ¿Todos listos? Aquí. Y quiero trabajar esta enseñanza, la cual he titulado Las vestiduras de José. ¿Cómo se llama? Las vestiduras de José. ¿Por qué le he titulado así? Porque vamos a ver que Dios hace un proceso con José, y a todo lado donde Dios lo lleva, alguien le quita la ropa a José. No sé si usted se ha dado cuenta, si ha leído el texto, y si no, pues hoy se va a dar cuenta. Amén. Amén. Verso 1, 2 y 3 dice así: Jacob se estableció en el país cananeo, la tierra donde había residido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y pastoreaba el rebaño con sus hermanos. Ayudaba a los hijos de Bilha y Silpa, mujeres de su padre. Y trajo a su padre malos informes de sus hermanos. Israel prefería a José entre sus hijos, porque le había nacido en edad avanzada, y le hizo una túnica con mangas y de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre los hermanos, le tomaron rencor, hasta le negaban el saludo. Palabra de Dios. Quiero, como dice ahora, también contextualizar. Estamos hablando de Jacob, que con él se establecen las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los grandes patriarcas de la antigüedad. Y esta historia está narrada sobre José, que es uno de los hijos de Jacob, el menor hasta ese momento. Y Jacob nos está narrando el texto que tiene hijos en esa época. Para que usted lo entienda, había unas costumbres muy bonitas. Por ejemplo, él podía tener 3 esposas, vivían juntas y no se peleaban. Costumbres que se han perdido. No, mentiras, no me vayan a pegar. Es que, perdón, señoras, perdón. Escúchenme, por favor. Lo que pasa es que debemos entender el contexto. Es una sociedad patriarcal, y en esas sociedades patriarcales el hombre tenía todos los derechos, la mujer no tenía derechos. Y en esa sociedad se permitía eso, que el hombre podía tener varias esposas. No peleen conmigo porque eso era así, es una cuestión histórica. ¿Sí? Perdónenme en el comentario si te dice. Ya. Entonces,
Dice el texto que él pastoreaba ovejas con los hijos de Gilpa y la otra señora, ¿cierto? Eran 3 señoras. Él era hijo de la que más amaba, de Raquel, que era la que él más amaba. Y ellos, entonces, este hombre Jacob le hizo una túnica de colores a José. Y esa túnica de colores y de manga larga tiene una característica muy importante, y es que esa túnica de colores y de manga larga solo lo usaban los príncipes de Israel, nadie más. Las demás personas debían utilizar una túnica de manga corta. Por eso los hermanos, cuando encuentran a José, cuando se dan cuenta de esas preferencias de Jacob, le cogen, como dicen los rolos, tirria, caray. Le tenían tirria a este caray, porque ¿cómo es posible que su papá le hiciera todos esos honores y todas esas preferencias? Usted va a entender varias cosas aquí, espero que usted las entienda, de los procesos que Dios hace en nuestra vida, y usted tiene que entender que esos procesos que Dios hace son importantes. Dios tiene que purificarnos, Dios tiene que limpiarnos. Y hay una cosa que yo le quiero pedir, es que usted entienda que el proceso de Dios no se puede acelerar. Yo siempre explico, yo creo que Dios tiene un molino. Yo fui criado en el campo y gran parte de mi niñez yo crecí en el campo, y a mí me tocaba moler y apilar y todas esas cosas que yo no sé si a alguien aquí le tocó, porque tiene cara de niños bien. A mí me tocaba eso, y yo sé lo que es moler. Ese ejercicio, cuando yo leí el texto y estaba meditando ese texto, a mí me parece que Dios nos mete a nosotros en ese molino. Y el molino de Dios, usted sabe que el molino, de acuerdo a la masa que esté moliendo, al maíz que esté moliendo, puede ser rápido, puede ser lento. Pero a mí me parece que Dios con nosotros muele de la siguiente manera. Póngale cuidado, este molino y Dios coge. Y como que repasa lo que ya pasó, vuelve y lo repasa como para darse cuenta si quedó bien o no. Y a veces, mis hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de entender ese proceso con Dios. Y ahí es donde nosotros comenzamos a choquearnos, y ahí es donde nosotros comenzamos a sufrir. Porque yo le quiero decir una cosa: nosotros necesitamos simplemente aceptar el proceso de Dios. Y el proceso de Dios puede ser en medio de una enfermedad, puede ser en medio de una pérdida que Dios se llevó a alguien, un hijo, un padre, un esposo, una esposa. El proceso de Dios a veces implica que yo tenga que llorar, que yo tenga que postrarme de rodillas, clamarle, porque no entiendo por qué estoy viviendo esto, porque han pasado 20 años y yo no he podido entender esto. Y quiero animarlo para que usted entienda que no es solamente usted y yo los que hemos pasado por eso. Santa Teresa de Jesús, que se la mencioné antes, tenía una experiencia muy profunda con Dios. Ella era una mujer mística, y que ella con el Señor hablaba. Ella es la que dice que ella entraba al confesionario a confesarse, y cuando ella entraba y se arrodillaba en el confesionario para la confesión, ella veía a Jesús ahí confesando, no veía al sacerdote. Y tenía unas experiencias místicas de que ella se iba en la noche para el oratorio, y cuando las hermanas llegaban estaba pegada al techo, levitando. Las hermanas la bajaban y le decían que era por odiosa que hacía eso. No entendía lo que le estaba pasando. Pero Teresa de Jesús, un día Dios le cerró las puertas de esa experiencia íntima con él, y no volvió a escuchar ni a sentir nada de Dios. Pasaron 20 años hasta
que Dios volvió otra vez. Y cuando Dios volvió otra vez a revelarse de su vida de esa manera, de esa intimidad, ella le dice esta frase: de razón que tienes tan pocos amigos y de los pocos que tienes los tratas tan mal. Teresa de Jesús es una mujer maravillosa, y ojalá ustedes vean sobre todo ese libro de las moradas del castillo interior, que nos ayuda a entender el proceso de la oración. Si usted quiere volverse una persona orante, lea ese texto. Teresa de Ávila, las moradas del castillo interior. Ahora, quiero que entienda usted una cosa: el molino de Dios tiene que moler bien en su vida, porque el carácter Dios no lo forma sino en medio del proceso. Dios va formando su proceso, su carácter en medio del proceso que va haciendo con usted. Casi que podríamos decir en ese ensayo y error que nosotros estamos haciendo a cada instante. Unas cosas nos funcionan, otras no, pero a veces nosotros hacemos las cosas y no aprendemos de lo que no nos funciona, y seguimos cayendo en los mismos errores. Y por eso uno escucha personas que dicen, como la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Yo me puedo ir a retirarlos porque me dan las orejas. Entonces, es muy importante entender que lo que Dios quiere formar en nosotros es el carácter, pero no cualquier carácter, el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Usted va a notar una cosa tremenda. José es un hombre que tiene sueños, y los sueños son importantes, y no es que sea malo soñar, nosotros necesitamos soñar, y soñar es grande. El mismo Papa Francisco, cuando vino aquí hace ya 3 años, nos invitaba a todos a soñar, especialmente a los jóvenes. Les decía: sueñen y tengan sueños grandes, altos, no sueñen de forma rastrera, sueñen en alto, sueñen en grande. Yo creo que esa palabra es para todos nosotros. Necesitamos soñar. Pero ustedes van a ver en esta vida de José que José fue un joven, 17 años tenía José, un joven muy imprudente. Amén. Amén. Verso 5 dice así: la primera vestidura, que es la vestidura, y lo voy a hablar, los puntos los voy a hablar por las vestiduras. La primera vestidura es la túnica de colores. Túnica de colores. ¿Listo? José tuvo un sueño, verso 5, y se lo contó a sus hermanos, con lo cual ellos aumentaron su rencor. Les dijo: escuchen lo que he soñado. Estábamos atando gavillas en el campo, y de pronto mi gavilla se alzó y se tenía en pie, mientras las gavillas de ustedes formaban un círculo en torno a la mía y se postraban ante ella. Le contestaron sus hermanos: ¿vas a ser tú nuestro rey? ¿Vas a ser tú nuestro señor? Y les crecía el rencor por los sueños que les contaba. ¿Les crecía qué? El rencor. Les crecía el rencor. Pero ¿qué pasa? Que José es un joven imprudente. ¿Y por qué es imprudente? Por consentido. Porque es un hombre consentido. Porque su papá no lo ha dejado que viva el proceso como los otros. Lo ha protegido demasiado. Y eso lo ha hecho un hombre, un joven inmaduro. Engreído, un poco engreído. Y entonces, producto de eso, surge una característica: imprudente. Yo no sé si usted es una persona imprudente, no sé si usted ha entendido eso, pero lo quiero llevar al verso 9.
Vaya por favor al verso 9. ¿Listo? ¿Ya? 37:9. Al volver Jacob de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo y le dijo, José tuvo otro sueño, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aquí hay una cosa, ni José, ni su papá, ni sus hermanos estaban entendiendo el propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito con cada uno, se lo quiero repetir miles de veces hoy. ¿Y sabe por qué tiene un propósito Dios? Porque Dios ha decidido confiar en ti. Amén. Dios ha decidido confiar en ti. Yo no sé si usted entiende lo que es el sentido de la confianza. Yo no sé qué pasa cuando usted, por ejemplo, le confía las llaves de su casa a alguien. ¿Usted está seguro que a su casa, a sus pertenencias, no le va a pasar nada? Porque esa persona, al contrario, va a cuidar. Y eso es lo que Dios está entendiendo con cada uno de nosotros que nos ha llamado. Dios nos ha confiado a cada uno. Dios está confiando en cada uno de nosotros. Pero usted y yo tenemos que entender el proceder de Dios. Tenemos que entender el proceso de Dios. Aquí hasta este momento, José, ni su papá ni sus hermanos están entendiendo. Están llenos al contrario de qué. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está lleno de envidia, de rencor, de odios? ¿Cómo está tu corazón hoy? Porque si tu corazón no está limpio para Dios, tú no vas a entender el proceso de Dios. Ni contigo ni con tus hermanos. Ni contigo ni con tus hermanos. Cuando usted tenga una experiencia de Dios, mi hermano, yo le aconsejo meditar. Como hacía María, Lucas capítulo 1, verso 51 en adelante, y María todo lo guardaba. Estamos hablando de dos jóvenes, uno, José tenía 17, María tenía 16. Cuando el Señor le dijo, a través del ángel, tú vas a ser la madre del Salvador. Y María no salió como José. A todos sus hermanos los reunió a sus padres, si saben, ¿no? Me visitó el ángel Gabriel. Y adivinen qué, yo voy a ser la madre del Salvador del mundo. Para nada, para nada. Absolutamente. ¿Ella qué hizo? Guarda toda esa experiencia en su corazón. Dos jóvenes con dos actitudes totalmente distintas. Entonces tengamos eso claro. Lucas capítulo 2 verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeta a ellos y guardaba todas estas cosas en su corazón. Todos mis hermanos tenemos una experiencia, una relación con Dios. Unos más profunda, unos de revelación, otros no tanto, pero todos tenemos una experiencia con Dios. Y todos nosotros tenemos que hacer un proceso de discernimiento, de filtrar, de aterrizar esa experiencia, de mirar a qué es lo que Dios me está llamando, qué es lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuántas veces el Señor te estará pidiendo cambia tu corazón? Cambia tu manera de pensar. Perdona aquí, perdona allá. Ve y dale un abrazo, ve y míralo con amor, abrázalo. ¿Cuántas veces has sentido hacer eso?
¿Y cuántas veces de ese sentir lo has hecho? Porque no aterrizamos esa experiencia. Amén. Amén. Vestidura número 2. Capítulo 37, verso 18 al 24. Del mismo libro, correcto. 37, 18. Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, bueno, le contextualizo ese texto. Recuerden ustedes que en esa época ser pastor de ovejas implicaba que usted no había límites de cerca, ¿no? No había tierras que estas son tierras mías, no, eso, la tierra era de todos. Y los que eran pastores de ovejas tenían sus ovejas, las llevaban, las ponían en este sector, mientras se comían el pasto de ahí, entonces las tenían que mover a otro sector, y así, y ser pastor de ovejas implicaba que usted tenía que caminar con esas ovejas, dándoles de comer y cuidándolas hasta que ya fueran creciendo, de tal manera que cuando los que cuidaban las ovejas salían, podían durar fácilmente 6 meses por fuera de la casa, cuidando las ovejas. Entonces, Jacob llevaba ya tiempo sin saber de los hermanos y le dice a José: bueno, José, vaya y mire a ver dónde están tus hermanos y qué es lo que están haciendo. Y José pues era muy largo con el papá y con lo de los hermanos. Él era de esos hermanos que se dicen en la casa que son ponequejas, sí, son ponequejas. Para no decir otra cosa, son ponequejas. Entonces el capítulo 37, verso 18 dice así: segunda vestidura, ya les digo cuál es. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínense hasta dónde había llegado el odio. 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, vente, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, su hermano mayor, no lo dice ahí pero se los explico, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos, no lo matemos. Verso 22. Y dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que tenía sobre sí y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Palabra de Dios. Mis hermanos, aquí tenemos entonces el primer momento en que se le quita la vestidura a José. La túnica de colores significa el llamado de Dios, la preciosura, la dignidad del llamado de Dios. Pero muchas veces, mi hermano, Dios va a usar a nuestros propios hermanos. Nuestros propios hermanos son los que nos van a quitar esa dignidad, para que nosotros empecemos a hacer el proceso de Dios, el proceso que Dios tiene que hacer de purificarnos, de limpiarnos, de hacer que entendamos su visión y su misión en nuestra vida. Amén. Amén. Esa túnica no se va a perder. Esa túnica Dios la guarda para más adelante y ustedes se van a dar cuenta. Veamos varios puntos hasta acá. ¿Qué le pasa a José? Falta de carácter. Tiene unos vacíos interior y busca el reconocimiento de los hombres. Hay en él vanidad, imprudencia, falta de conversión, falta de vida nueva, aunque es una buena persona. Ojo con esto, porque nosotros no estamos hablando de un pecador, de una persona que está por ahí en cantina haciendo mal. Estamos hablando de una buena persona. Pero en esa buena persona hace falta el sello de la presencia de Dios, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su manera de reaccionar. Hace falta el proceso de Dios. Y ahí Dios empieza a coger a José.
servidores de la Renovación Católica Carismática de Florencia, entiendan hoy que Dios está haciendo, y si usted no lo ha permitido, Dios le está golpeando hoy a decirle: déjame hacer el proceso que yo necesito hacer contigo. Yo no sé si lo has evitado, si has detenido el molino, si no le has permitido al Señor hacer el proceso. Pero yo te digo hoy, ya es hora. Hoy es el día en que tienes que dejar de luchar contra Dios. Amén. Hoy es el día en que tienes que entrar en la presencia del Señor y dejar que Dios comience a hacer el proceso. Amén. Porque ¿saben qué no tiene José en este momento? No tiene identidad. No tiene una identidad clara. Solo sabe que es el hijo consentido y mimado de Jacob. No más. Solo sabe ser imprudente. No más. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Vamos al capítulo 39, verso 1, para la segunda vestidura. Perdón. Había dicho que la otra, no, la segunda no, esa es parte de la primera, segunda vestidura. 39, 37, perdón. 37, verso 28. 37, verso 28. ¿Qué dice? Dice: y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a José a Egipto. La segunda vestidura a la que Dios lleva a José es la vestidura de esclavo. Lo pasa por ser un esclavo. Es la vestidura en la cual Potifar pasa a ser su dueño. Ahora, como esclavo, Dios lo va a llevar a que sea siervo, y es una vestidura muy necesaria para nosotros como servidores de Dios, porque como siervo Dios nos invita a ser obedientes, Dios nos invita a hacer caso, Dios nos invita a entender que tenemos que estar bajo autoridad, porque quien no aprende a obedecer no va a aprender a tener autoridad, a mandar sobre otros. Esta vestidura es muy necesaria, mis hermanos. Ya aquí no se queja, ya no tiene sus sueños. José es tomado por Dios y metido en un proceso. Yo le pregunto hasta este momento, ¿qué ha hecho de malo José? Vamos a verlo desde ese punto de ¿qué ha hecho realmente? José ha hecho algo malo para que se merezca que sus hermanos lo cojan y lo vendan como esclavo, y que le digan a su papá que una vez que se lo devoró, y hasta ese momento el papá queda desconsolado, y lo van a ver ustedes más adelante. Pero hay algo que José realmente amerite que José pase por ese proceso. ¿A usted no le parece que muchas veces lo que nosotros vivimos humanamente es injusto? Muchas veces nosotros sentimos que lo que nosotros estamos viviendo es injusto, y nos quejamos y decimos: pero Dios, ¿por qué? Si yo soy orante, si voy al Santísimo, si yo estoy pendiente en la comunidad, si yo hago, pero ¿por qué me pasa esto? Quiero decirle, mi hermano, que Dios está haciendo un proceso con usted. Y cuando usted entienda eso, usted va a empezar a vivirlo de una mejor manera. Y entonces es un tiempo, este tiempo de ser preso, de estar preso, de estar en la cárcel, es un tiempo donde Dios le invita a que usted se gane la confianza de su autoridad. Dios le invita a que usted entienda que usted está en el camino de ser siervo. La palabra siervo en griego es doulos, y la palabra doulos lo que significa es esclavo.
Por eso cuando se habla de servidor en el Nuevo Testamento, realmente se está hablando de un esclavo de Cristo, de uno que debe estar sujeto a la voluntad de otro. Cuando usted es esclavo, o cuando se vivía en el tiempo de la esclavitud, el esclavo por sí mismo no podía hacer lo que quería, sino que tenía que hacer la voluntad de su amo. Por eso los santos antiguamente decían: para ser verdaderamente libre necesitas ser esclavo de Cristo, porque solo Cristo te va a hacer verdaderamente libre. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ojo con esta vestidura, mis hermanos, porque Dios te está invitando como servidor a que no abuses de la profecía, que no abuses del carisma de las lenguas, que no abuses de la visión, que no estés queriendo tumbar a todo el mundo, que no te desmandes, que no seas tú el que suplante a Dios. Dios te está llevando a un proceso para que purifiques tu experiencia de fe, tu experiencia carismática, tu experiencia comunitaria. Por eso yo le estoy hablando de esto, porque es que es necesario que nosotros entendamos, insisto, el proceso de Dios. Amén. Amén. Es necesario que en nosotros surja el espíritu de servicio. Solamente como siervos, como esclavos, vamos a entender, y va a entender José, el espíritu de servicio. Yo no sé, por ejemplo, aquí cuántos hombres han pagado servicio militar. Levanten la mano. Servicio militar. Varios, gloria a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque los que hemos pagado, los que hemos pasado por la milicia, sabemos que uno cuando entra, yo fui infante de marina, aquí cerca en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el Bafi 4, batallón de infantería de marina número 4 de Putumayo. Y uno cuando está de soldado, por ejemplo, pues uno no tiene derecho a pensar. A uno le dicen: levántese, siéntese, acuéstese, coma, corra. Y cuando le dicen a uno corra y uno es recluta, pues tiene que correr. Y si no, por lo menos a nosotros en ese solazo de Puerto Leguízamo nos sacaban a las 11:50 todos los días a la plaza, a la cancha de fútbol, a la cancha de obstáculos. Y nos colocaban, que era como medio kilómetro, ida y vuelta, y el que pase de primera se va a almorzar. Corra todo el contingente, allá pasaba uno y ese se iba a almorzar. Y después entonces, y nos ponían a voltear así ya como cuando quedaban 20, entonces nos ponían otra cosa, y ya ahí uno miraba a ver cómo lograba el desayuno del almuercito al principio. Y cuando llegábamos al almuerzo, en el momento del almuerzo nos pasaban la palangana, nos pasaban sirviendo, nos decían: no pueden comer todavía, les tocaba esperar todos. Cuando todos estábamos sentados nos decían: tienen 30 segundos para almorzar, y nos comían 30 segundos, y era comían rápido. A los 30 segundos nos paraban, nos quitaban la comida y la echaban en una caneta, y nosotros nos teníamos que levantar e ir a seguir volteando. Esa era la vida en mi tiempo, eso fue lo que yo viví. Es una cosa que una incidencia personal es que yo aprendí a comer muy rápido en esa época, y yo después, ¿cómo no he podido cambiar esa costumbre de comer rápido? Es una cosa que a mí me da pena a veces cuando me invitan, pero es que de verdad, yo a veces me esfuerzo, no puedo. Pero lo que le quiero decir es, uno tiene que aprender a ser obediente. Y hay de que usted se rebele, hay de que usted diga: no voy a hacer caso. No. Y ahí entonces uno aprende el proceso de la obediencia, la autoridad. Es importante todo eso. Por eso José, Dios lo está llevando a este proceso. Amén. Amén. Vamos al verso 7 del 39, capítulo 39, verso 7, ahora sí.
Vamos a ver qué vivió José en la casa de Potifar. Capítulo 39, verso 7. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, embustera esa. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Palabra de Dios. Aquí estamos entonces frente a la tercera vestidura, que es la vestidura de preso. Vestidura de preso. Y note usted que vuelve otra vez el ejercicio, y es que esta mujer, José, donde ustedes van a notar una cosa, que José, donde en los lugares donde estaban, en todos los lugares donde él estuvo, siempre gozó de la mayor confianza. Y aquí él está diciendo: no hay nadie más grande, más alto que yo en esta casa, solo mi amo, y solo me ha reservado. ¿Cómo le voy a hacer eso a él? Y él le está diciendo a esta mujer eso, cuando ella de pronto, dice el texto, le asió la ropa, es que le quitó la ropa para que él se acostara, y él no quiso sino que salió. Y entonces aquí esta mujer comienza a gritar y a dárselas de víctima, porque ella era la que todos los días salía en bebidor y decía: ajá, José, mira, ajá, ¿y tú qué? Pero José nada de nada, porque José fue una persona siempre muy correcta. Por eso se ganó la confianza donde él estuvo, por la forma tan correcta de vivir. Y usted tiene que darse cuenta en este ejercicio de cómo Dios va mirando el proceso. Y vuelvo y yo le hago la pregunta: ¿qué de malo ha hecho José acá? Pero José va a resultar a partir de este momento preso. Por eso insisto, Dios lo va llevando en un proceso. Y parece que el proceso que Dios hace cada vez fuera más para abajo, más para abajo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Usted está en un momento, de pronto viene y de pronto siente que empieza a descender, y que empieza a descender, y que empieza a descender, y que todo cae, y que todo cae, y que cada vez es más profundo. Y usted dice: pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? ¿Por qué estoy en eso? Pues yo le quiero decir, mi hermano, usted tiene que hoy despertar, descubrir, darse cuenta que puede ser que Dios esté haciendo un proceso con usted. Porque Dios tiene algo grande. Porque usted ha pensado algo chiquito, pero resulta que Dios tiene algo mucho más grande para usted, mucho más firme, algo que sobrepasa todo entendimiento. Porque la palabra de Dios lo dice siempre, ¿no? Viene para ti algo que ojo no ha visto, ni que a oído ha escuchado jamás. Será más grande todavía aún de lo que se ha revelado hasta ahora. Y eso es para ti. Amén. Esta mujer le quitó la túnica de servicio y ahora le pone la vestidura de preso. Que Potifar entonces va a mandar a José de forma injusta a la casa. Amén. Amén. ¿Y qué significa el tiempo
en la cárcel, en esta vestidura de cárcel, significa, hermano, el tiempo en el que Dios te quita todos los apoyos, el tiempo en el que Dios te quita las personas de confianza, el tiempo en el que Dios te lleva a que estés solo, a que estés sola, el tiempo en el que Dios te va a hablar de una manera muda, es decir, nada de nada. Dios te quita todo. Entonces los que confiaban en ti ya no confían en ti. Los que antes te llamaban y estaban pendientes ya no van a estar pendientes. Por una sola razón, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está formando como su servidor, como su líder. Y Dios necesita que tú entiendas que no puedes confiar en nadie más. Amén. Amén. Por eso te quita las seguridades humanas. Por eso cierra las puertas de las que tú dependes. Porque Dios quiere que tú aprendas a depender únicamente de Él y de nadie más. Amén. Tú y yo necesitamos entender que el único en el que podemos confiar y colocar nuestra confianza se llama Jesucristo. Amén. Nadie más. Los hombres fallamos. Los hombres desilusionamos. Los seres humanos cometemos errores. No te desilusiones. Y si no te quieres desilusionar, no coloques la confianza en ningún hombre, en ningún ser humano. Tienes que tener tu confianza en Dios. Tu amor tiene que estar en Dios. No puedes ser dependiente de otros. Tienes que depender de Dios. ¿Depender de quién? De Dios. De Dios. Por eso dice Isaías capítulo 50 verso 10: ¿Quién hay entre vosotros que tema a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en Dios. Apóyese en Dios. Si usted está pasando por la noche oscura, como lo dice San Juan de la Cruz, si usted está pasando por un tiempo de angustia, de desespero, hoy yo le quiero decir en el nombre de Jesús: llegó el tiempo en el que confíes en Dios. Amén. Y Él va a ser tu respuesta. Y Él va a levantar la oportunidad que no ha salido. Y Él va a abrir la puerta que está cerrada. Y Él va a traer realmente lo que tú necesitas. Porque la provisión de Dios, esa que es de Dios, esa no te la va a quitar absolutamente nadie. Amén. Porque usted tiene que entender una cosa: Dios es el que abre las puertas que nadie más abre y cierra las puertas que nadie podrá abrir. Amén. Amén. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Esta es la vestidura de la injusticia, podríamos llamar, en José. Yo no sé usted qué vestidura esté viviendo, en qué vestidura esté, qué proceso esté viviendo, pero es importante, mi hermano, que usted entienda esto. Allá, en medio de ese proceso, se presenta una posibilidad para José, pero ustedes van a ver la respuesta de José. Vamos al capítulo 40, verso 7. De Jeremías, de Jeremías no, de Génesis. Estamos en Génesis. No nos hemos ido de ahí, no nos vamos a ir de ahí. Génesis 47. Le coloco el contexto. El faraón ha lanzado al eunuco y al copero a la cárcel. Y ellos están allí hablando de dos sueños que ellos tuvieron. Y ese es el contexto. Entonces llega José y le pregunta. Dice, José preguntó, capítulo 40, verso 7. Preguntó pues a los eunucos del faraón que estaban con él en el presidio en casa de su señor: ¿por qué tenéis hoy mala cara? Verso 40, capítulo 40, verso 8. Hemos soñado un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. Escuchen la respuesta de José. José les dijo: ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, cuéntenmelo a mí. Está el servidor pechuga. José todavía está en ese proceso y no ha entendido. Está el servidor autosuficiente. No son
los sueños de Dios? Vamos, cuéntemelo a mí. Yo soy el que interpreta los sueños. Yo sé lo que eso es. Díganme a mí que eso es. Eso, yo tengo la clave. ¿Cuál es la actitud que muestra José acá después de todo ese proceso? Que no ha entendido, que no ha comprendido el proceso que Dios está haciendo con él. Y eso, mi hermano, lo llevó a que estuviera 2 años más en la cárcel. Duró 12 años José en este proceso. Y aquí él llevaba 10 en todo ese proceso con los hermanos. Y aquí esta reacción le costó 2 años más. Porque sabes una cosa, tú no puedes acelerar el molino de Dios. Tú no puedes acelerar el proceso de Dios. Tú no puedes manipular el proceso de Dios. Y ojo, mi hermano, porque a veces nosotros somos manipuladores de los carismas del Señor. A veces nosotros entramos en ese peligro de empezar a manipular el mensaje de Dios. Ojo con eso, mis hermanos queridos, sobre todo los que tienen carisma, los que sirven, los que el Señor habla a través de esas expresiones. Ojo con eso. Estamos en la vestidura de qué? De preso. De preso. ¿Perdón? Muy bien. Vamos al capítulo 41, verso 8 en adelante para la siguiente vestidura, rápidamente. 41:8. Porque en todo el proceso Dios va obrando de una manera impresionante y nos va madurando. A veces nos demoramos más de lo que deberíamos madurar, demorarnos, perdón. Pero ahí Dios va a hacer el proceso. Capítulo 41, verso 8. Pero al día siguiente, por la mañana, estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirles lo que significaba. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me acuerdo de lo mal que me he portado, cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo. Nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro, y cada uno tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo, que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él lo interpretó y nos dijo su significado. Todo pasó tal como él nos lo había dicho. Yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado. Entonces el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo y se cambió la ropa y se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo: he tenido un sueño, no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Ahora quiero que escuche a José después de entender el proceso. Mire lo que dice: eso no depende de mí. Ah, eso es otro José. Ese ya es el que entendió 2 años después. Eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. Esta cuarta vestidura, ¿estamos? Sí. Es la vestidura de las oportunidades. El faraón tuvo un sueño y nadie de los que él tenía lo pudo interpretar. Y miren ustedes la respuesta de José. Aquí ya entendemos, ya podemos ver a un nuevo servidor. Un servidor que ya no se jacta de ser: los sueños son de Dios, cuéntemelo a mí. No, ahora ¿qué dice? No depende de mí. ¿Depende de quién? El grupo de oración no puede depender de mí. ¿De quién depende? De Dios. Y Dios hará y contestará y obrará como Él quiera.
¿Se da cuenta usted, mi hermano? Note que usted hasta aquí, hasta este momento, José, lo cogieron sus hermanos, lo metieron en una cisterna, luego lo mandaron de esclavo, luego lo mandaron de preso. Y vuelvo y le digo, y hasta ese momento José no había hecho nada que mereciera eso. Pero aquí Dios le da una oportunidad con los eunucos y cae más abajo. Pero de ahí Dios lo va a levantar, de ahí Dios lo va a sacar, de ahí Dios va a abrir las puertas de la bendición y Dios va a comenzar a orar de una manera poderosa. Verso 38, del capítulo 41, verso 38. Así que el faraón le dijo: ¿podremos encontrar otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios? Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente ni sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir que era gobernador de todo Egipto, pues es de todo. Y todo se sujetó a José. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios en su proceso va a abrir la puerta de las oportunidades para ti. Y te va a sacar de lo profundo, de allá, de lo más bajo, y te va a poner en los lugares altos. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el proceso de Dios. Dios quiere levantarnos. Así que, mi hermano, no busque acelerar el proceso de Dios, no busque acelerar el molino de Dios. Y vamos a la quinta y última vestidura, el capítulo 50. Capítulo 50. Resulta que José ha recibido a sus hermanos, pero su padre ha muerto. Y cuando ¿cómo que no? 50. Capítulo 50. Funeral de Jacob. ¿En dónde estamos? No. Capítulo 50. Capítulo 50, verso 14. Volvieron a Egipto José con sus hermanos y con los que habían acompañado a enterrar a su padre una vez que lo hubieron enterrado. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, le dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y enviaron un mensaje a José: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oír eso, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se echaron al suelo y ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. José respondió: no teman, ¿ocupo yo el puesto de Dios? Ustedes intentaron hacerme mal, Dios intentó convertirlo en bien, conservando así la vida a una multitud como somos hoy. Por tanto, no teman, yo los tendré a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, llegándoles al corazón. Palabra de Dios. Esta última vestidura es la vestidura de la misericordia. Porque Dios, mi hermano querido, te va a llevar a un nivel de misericordia, de perdón absoluto. Y yo quiero que entiendas hoy algo. Todo lo que tú has vivido, todas esas experiencias dolorosas, todas esas experiencias duras, cuando tú entres en ese proceso de madurez, Dios las va a coger. Y esas experiencias que para ti un día fueron duras, difíciles, Dios las va a transformar en luz para muchos hermanos. Y Dios las va a transformar en signos de bendición para muchos hermanos. Cuando tú hables de Dios, cuando tú le cuentes a los hermanos que te escucharán
lo que Dios hizo contigo, ellos se gozarán y dirán: gracias a Dios por habernos colocado este hermano, esta hermana, porque es signo de la presencia de Dios, porque es bendición. Porque miren la respuesta tan madura, tan maravillosa de un proceso. Es que yo insisto en ese proceso de Dios. Ese José, si le hubiera pasado eso cuando tenía 17 años, seguro su respuesta hubiera sido distinta. Pero hoy, después de 12 años que han pasado, José entra en un proceso de madurez profunda. Y al contrario, comienza a llorar y a decirles: pero ¿cómo se les ocurre que yo les puedo hacer daño? Porque los hermanos sí vieron: se murió mi papá y este man de pronto nos pasa el papayo. Era el hombre más poderoso de Egipto. Entonces ellos que se inventaron una carta, le mandaron una carta, dijeron: mira, es que te queremos dar esta cartica que te mandó tu papá antes de morir, y es pues que nos perdonaras, que no nos hicieras nada, que nosotros somos full gente. Pero José le sale aún mucho más. Dice: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios pensó en hacerme pasar en eso, porque Él tiene un propósito. José les está diciendo: ustedes sí querían hacerme daño, pero Dios no lo permitió. Dios permitió que yo pasara todo ese proceso para que toda una generación y multitudes fueran salvas por el ministerio, por el llamado que Él me hizo. Amén. ¿Entiende usted eso? Eso es maravilloso. Usted hoy tiene que entender que Dios está pensando en algo grande para usted, en salvar multitudes a través de usted. Amén. No los escuché convencidos. Amén. Porque Dios está pensando en cosas grandes. Yo no sé si usted las está pensando, pero Dios sí las está pensando. Dios sí está transformando corazones. No sé en qué vamos a hablar, mis hermanos. No sé en qué vestidura usted esté. Si ha vivido un proceso así, si está pasando por el proceso de la túnica de colores. ¿Se acuerdan que al principio les dije que Dios no quitaba esa túnica de colores? Ahora se la volvió a poner. Ahora Él es el príncipe de Egipto. Y ahí se la colocó, y ahí se hizo pleno ese llamado de Dios. Dios tiene un llamado contigo. No le saques el cuerpo. Deja que Dios obre y haga lo que tiene que hacer contigo. No seas rebelde, no seas orgulloso. Deja que Dios obre lo que tiene que obrar contigo. Amén. Amén. Quiero que solo reciba, que usted se quede calladito, con el corazón dispuesto a recibir, con el corazón dispuesto. Usted tiene que entender, mi hermano, que Dios le ha libertado, que Dios le ha libertado, que Dios lo quiere libre, porque Dios le quiere bendecir, que Dios le ama profundamente, que usted ya no es esclavo del temor. Usted no es esclavo del temor. Usted lo que es un hijo de Dios. Quiero que entienda eso profundamente. No temas acercarte a Dios, no temas abrirte a la acción del Espíritu, no temas. Hoy, en el nombre de Jesús, echa fuera todo miedo de tu vida. No le tengas miedo al compromiso, no le tengas miedo a los carismas, no le tengas miedo a que Dios te use, no le tengas miedo. Deja que Dios obre. Deja que Dios obre. Levanta tus manos ahí donde estás. Amado Espíritu Santo, amado Señor, yo te pido en este momento, Padre mío, sánales, tócales, libérales, llénales. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre ellos tu presencia. Tus dones, Señor, se han desatado sobre este lugar. Ahora, Espíritu Santo, llénales,
Llénale, Señor, llénale, llénales. Llénale, Señor. Oh, Ramayanaya, Ramayanaya, Masane. Oye, Yasianaya, Ramayanaya, Sanay. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, amado Espíritu. Aquí está tu pueblo, que te ama profundamente. Sopla, 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 sopla. Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla. Sopla, amado Espíritu. Toca, Señor, a tus hijos e hijas. Toca a estos siervos tuyos, Padre. Toca, Señor. Toca a Jesús ahora mismo. Y deja que su brisa fresca pase por tu vida. Deja que lo obre. Deja, no le tengas miedo. No le pongas trabas. Sopla. Sopla, Señor. Sopla, 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 sopla. Sopla, Dios. Sopla, Dios. Ahora. Llena con tu gracia. Llena, llena, llena. Llena, Espíritu Santo. Llena con tu gracia. Levanta tus manos. Yo quiero hacer esta oración por ti. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas las manos de tus siervos y siervas. Yo te pido que bendigas la palabra que salga de sus labios, que bendigas su mirada, que hoy, Espíritu Santo, tú te poses sobre cada persona que está en este lugar y llenes con tu presencia cada vacío, cada espacio de sus vidas, cada espacio de sus vidas. Llénale, Señor. Bendice sus manos. Bendice sus manos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Bendice sus manos para milagros, para prodigios, para sanidades, para cosas sobrenaturales, Señor. Bendice sus manos, bendice su ministerio, bendice su llamado. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor, bendícelos. Que haya hoy gracia y bendición sobre cada uno de estos hermanos, sobre sus vidas, sobre su cuerpo físico, sobre sus manos. Bendice, Señor. Llena, llena, Señor, en el nombre de Jesús.